Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Marco, el podcast. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar con respecto a las vacunas en relación a estos últimos acontecimientos que se han estado dando sobre un nuevo rebote de la difteria en nuestro país, aquí en Perú. Nosotros como padres de familia suelen tener nervios, ansiedad cuando llega el momento de vacunar a nuestros pequeños. Lo hablo desde el punto de vista como padre de familia porque también lo soy. A menudo nos preguntamos qué son las vacunas y para qué se usan y cómo deben ponerse a sus hijos desde que son bebés. Bueno, las vacunas en sí es una preparación destinada a generar inmunidad contra determinadas enfermedades. Estas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo estimulan la producción de anticuerpos, que son defensas de nuestros organismos. Una manera que tienen las vacunas de proteger al cuerpo es suspendiendo microorganismos muertos o atenuándolas para que no puedan causar enfermedades. ¿De qué nos protegen las vacunas? La inmunización con vacunas previene y controla enfermedades infecciosas graves, tanto en niños como en adultos. ¿Cuáles son estas? En nuestro país se registran 9 de ellas. Difteria, hepatitis B, que si no te vacunas contra ello, te puede dar un cáncer de hígado. El sarampión, que suele causar encefalitis y ceguera. La poliomielitis, que puede causar parálisis. Luego tenemos la parotiditis, rubiola, tétano, meningitis y cáncer cervical, que en este caso es más para las niñas, ¿no? En nuestro país estas 9 vacunas son de vital importancia y se van colocando en un determinado cronograma o un plan de vacunación. Actualmente se va a agregar una nueva vacuna como la que se estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, ¿no? Que está en la búsqueda de la vacuna para el coronavirus y que va a entrar dentro de esta lista también como una medida de prevención una vez que ya se tenga estabilizado o al 100% estudiado este anticuerpo que nos va a ingresar a nuestro organismo para evitar que nos afecten a un grado de que nos pueda causar la muerte, ¿no? Todas estas enfermedades graves que pueden causar la muerte o una incapacidad son completamente prevenibles gracias a estas vacunas que tienen una evidencia científica y que demuestran los beneficios de la inmunización a largo plazo. Las vacunas han erradicado enfermedades históricas que han cobrado miles de vidas en el pasado. Ahora, muchos se preguntan si las vacunas causan efectos secundarios. Las vacunas aprobadas son muy seguras. Estas son sometidas a pruebas rigurosas, ensayos clínicos durante su producción y después de obtenida una licencia, porque tiene que pasar por la OMS y seguro más entidades reguladoras de ellas, para que puedan ser aplicadas a los seres humanos. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y son temporales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos las vacunas que algunas vacunas pueden causar enrojecimiento en las zonas donde se aplicaron o aumento temporal de la temperatura, ¿no? Es común que cuando un padre de familia vaya a una posta médica o a una clínica o a un hospital para hacer el control de las vacunas de su hijo, le suelen decir, si en caso hace fiebre, déle unas gotitas de paracetamol para controlar la temperatura. O en la zona donde se ha puesto roja, algunas enfermeras, y esto fue nuevo para mí, decían, no, agarra una rodajita de papa y se la pones donde se la aplicó, ¿no? Para que no haya un hinchazón. O sea, son recomendaciones que siempre la persona que aplica la vacuna le dice al padre de familia, ¿no? Una vacuna produce en el cuerpo una respuesta inmunitaria. Va a ser similar o generada por las infecciones naturales, pero sin causar enfermedad o riesgo de sufrir posibles complicaciones. Las pruebas científicas revelan que la administración de varias vacunas en el mismo tiempo tampoco tienen efectos negativos.
en el sistema inmunológico del niño, los médicos han trazado ya un esquema de vacunación para que los niños estén protegidos y de acuerdo a edades y etapas que tiene este calendario, ¿no? Al menos en Perú hay un calendario ya específico que tiene una evidencia científica y que se deben dar de acuerdo a las enfermedades que nosotros en este país son más comunes y más propensas, ¿no? Y en esto me voy a ayudar de un calendario de vacunación que lo he obtenido de una página web que es de la clínica San Felipe, que el esquema de vacunación va de la siguiente manera, ¿no? Que cuando nace un bebé, la primera vacuna que recibe es la BCG. ¿Qué es esta vacuna? Bueno, la vacuna es contra la tuberculosis, que es una enfermedad en nuestro país con alta incidencia y prevalencia. Luego viene, o sea, cuando nace, hasta los 6 meses, se deben aplicar 2 o 3 dosis de la vacuna, una vacuna llamada rotavirus. Luego, 3 dosis de vacunas para la polio, la difteria, el tétano, la pertusis, hepatitis B, la hemopilus, influenza y neumococo. O sea, todas esas vacunas se van a aplicar hasta los 6 meses. O sea, durante los 6 meses el niño tiene que recibir estas vacunas. Después de los 6 meses, al niño le toca la influenza, 2 dosis de influenza, y luego recomiendan de que esta se recibe ya cada año. A los 9 meses de edad, el niño se debe vacunar contra el meningoco. A partir del año ya se aplican las vacunas contra el sarampión, la rubiola, se aplican 2 dosis contra las paperas, 2 dosis contra la varicela, 2 dosis contra la hepatitis A y un refuerzo nuevamente del meningococo, neumococo y un hexavalente. Ya entre los 4 y 6 años de edad ya se aplican vacunas de refuerzo contra la polio, nuevamente contra la vacuna de la DTP, también llamada triple bacteriana, que nos va a proteger contra la difteria, los tétanos y la tosferina. A partir de los 9 años de edad, tanto las niñas como los niños deben recibir 2 dosis de vacunas del virus del papiloma para evitar en el futuro verrugas genitales, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pene. Entre los 11 y 12 años de edad se reciben vacunas de refuerzo, como la RSP, que es para el sarampión, paperas y la rubiola. La DTP, que te va a proteger de la difteria, tétano y tosferina, así como un refuerzo contra la varicela. Este es más o menos el calendario que se tiene en nuestro país del esquema de vacunación. Ahora, el caso con la niña, un caso bastante aislado, porque en nuestro país no es que existan grupos que sean antivacunas, sino que se da el caso de falta de conocimiento o asesoría al padre de familia para el control de las vacunas. En esto también se da de que en nuestro país, a veces en lugares que son pocos accesibles, los centros de salud no llegan a ellos, entonces no llegan a vacunar a los niños, entonces están desprotegidos. Las personas que estudian medicina posiblemente me pueden dar la razón a esta opinión que voy a dar, ¿no? Normalmente cuando un estudiante de medicina ya termina, se gradúa, ellos hacen lo que aquí se llamaba el SERUM, que es un servicio donde ellos van a poblados que normalmente la asistencia médica, algunos son a través de postas médicas, otros quizás en hospitales, en zonas bastante alejadas, y ellos dentro de sus labores tienen que también hacer una vacunación a la población donde ellos están realizando este servicio. Algunos de ellos comentaron de que al ser zonas alejadas, a veces llevar las vacunas, el acceso tienen que llevarlo sobre el lomo de burro, caminando varias horas para llegar a estos poblados y poder ayudar a la población a protegerse con ellos, ¿no? Para que tengan acceso a la salud. Esa es un poco la complicación que existe aquí en nuestro país con respecto a ello, y es posiblemente lo que le ha ocurrido a esta niña y que también pues lamentablemente tuvo que fallecer, ¿no? Por el contagio y porque no tenía las vacunas completas. Esto es un caso que se puede dar más en estas zonas.
En caso de Lima no sucede tanto eso porque sí hay acceso a los centros de salud, pero ya aquí viene el problema del abastecimiento de las vacunas por parte del Ministerio de Salud, que a veces no se da, y eso es lo que puede provocar estos tipos de inconvenientes de que la población no tenga este acceso, ¿no? Otra cosa son las personas que tienen acceso a seguros privados, que ellos sí tienen un control más riguroso, que están más protegidos, pero sí hay sectores de la población de que no cuentan con ello, ¿no? Algo que en estos tiempos no debería darse, ¿no? Ahora, como te comenté, hay grupos de personas que son antivacunas, pero esto lo vamos a tocar al final para comentártelo un poco de qué tratan. Ahora, si alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente las vacunas, las vacunas nos ayudan en el sistema inmunitario a que trabaje mejor o más rápido. ¿De qué enfermedades nos puede proteger, ¿no? Para eso hay que definir qué cosa es el sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario es una red de células, tejidos, órganos que trabajan juntos para defender al cuerpo de gérmenes nocivos. Cuando estas bacterias ingresan o invaden el organismo, se multiplican y atacan. Esta invasión se denomina infección. Las infecciones provocan las enfermedades que nos hacen enfermar, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunitario nos protege de enfermedades al combatir los gérmenes invasivos. ¿Cómo trabaja el sistema inmunitario, no? El sistema inmunitario siempre va a estar vigilando en nuestro cuerpo. Cuando encuentra un germen invasor, lo ataca. A esto se denomina una respuesta inmunitaria. Entonces, la respuesta inmunitaria, ¿qué es lo que hace, no? Que nuestro sistema inmunitario haga sonar una alarma para que tu cuerpo sepa que hay una infección, comience a liberar anticuerpos para combatir ese germen, piensa que los anticuerpos son como soldados que son designados para combatir una determinada guerra, y que una vez que encuentran el enemigo, que es el germen, pues empieza a atacarlos para que no nos causen más daño, ¿no? Más o menos el ejemplo es así. Ahora, estos anticuerpos trabajan para atacar, debilitar y destruir al germen. Posteriormente, el sistema inmunitario va a recordar a este germen, y si nos vuelve a invadir en el cuerpo, nuestro sistema ya lo va a reconocer, ya va a saber rápidamente cómo atacarlo, y va a ser una respuesta más rápida, ¿no? Esto para que esto no nos llegue a enfermar. Esta protección contra una enfermedad específica se denomina inmunidad. En muchos casos la inmunidad dura para toda la vida. ¿Cómo actúan las vacunas? Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a que combatan las infecciones de manera más rápida y eficaz. Cuando una persona se vacuna, despierta su respuesta inmunitaria, ayudando a su cuerpo a combatirla, recordar al germen para que pueda atacarlo si alguna vez vuelve a invadirlo. Y dado que las vacunas están elaboradas con una pequeña cantidad de gérmenes débiles o muertos, no harán que esto nos enferme. Las vacunas suelen proporcionar una inmunidad a larga duración ante enfermedades graves, sin el riesgo de que no se enfermen gravemente. Ahora, ¿qué es más seguro? ¿La inmunidad natural o la inmunidad tras recibir la vacuna? Bueno, las vacunas son mucho más seguras. La inmunidad natural ocurre luego de que uno se enferma. Sin embargo, las enfermedades pueden ser graves e incluso mortales. Una vacuna nos protege contra enfermedades antes de que nos enferme. Ahora, te mencioné que hay grupos y gremios que también que forman los llamados antivacunas. Esto normalmente se ha dado muestras de grupos en países desarrollados, Estados Unidos, en algunos puntos en Europa, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos grupos? ¿De qué se habla este grupo de personas que son antivacunas, ¿no? A diferencia de los anteriores, de las personas que somos responsables de llevar a nuestro hijo a vacunar, estos antivacunas se convierten en un peligro para la salud pública. A la vista de la efectividad de las vacunas y de lo que puede suponer rechazarlas, llevan a los padres a poner en peligro la vida de nuestros hijos innecesariamente, cuando estos son motivos de coincidencia o ideologías que se anteponen a la salud y el avance científico, ¿no?
Normalmente, estas personas lo que hacen es poner comentarios en redes, en panfletos, sobre que las vacunas eh, nos hacen al organismo o que nos hacen que decir que están experimentando con nosotros cuando no son así. Entonces, estas personas que hacen simplemente no vacunan a sus niños. Los antivacunas inundan en el Internet con falacias y mitos que exageran sus efectos secundarios, falsean los datos para minimizar la efectividad de la inmunización e introducen miedo en nombre de lo natural frente a lo químico. Embozan teorías conspirativas de las farmacéuticas, de gobiernos, y se aprovechan de los errores o las negligencias que han existido en la historia de los tratamientos como ejemplos para que apoyen o sustenten sus teorías. Todos estos argumentos están detalladamente refutados por la ciencia, ¿no? La siguiente pregunta probablemente sería, ¿qué ganan estas personas que se declaran antivacunas propagando este tipo de información? Pues en algunos casos, como realmente son grupos de personas organizadas, ONGs, simplemente lo que reciben es dinero, independientemente de que crean más o menos sinceramente de lo que dicen. Existe un negocio sobre ello, ¿no? O sea, básicamente son financiados este tipo de personas. Y se financian o crean este tipo de información y generando temor a la población, ¿no? Aunque para todos o para otros sean creencias sin ánimo de lucro, también existen este tipo de personas, ¿no? La figura mundial más destacada de este movimiento es un médico británico, Andrew Facklefield, ¿no? Que en el año de 1998 publicó un estudio que aseguraba que la triple vírica contra el sarampión, las paperas causaba autismo, ¿no? O sea, este es quizás la persona antivacuna más representativa de este grupo de personas, ¿no? Y seguramente este tipo de cosas también lo puedes haber visto o lo podrás ver de repente en un episodio de una serie que se llama The Good Doctor, donde también un grupo de padres de familia llevan a su hijo, que ya más o menos tenía 12 años, y el padre pues era una de las personas que defendían estas posiciones de ser antivacunas. Y claramente el niño, cuando va a este centro de salud para ser atendido, pues obviamente ya tenía síntomas de haber cogido esta enfermedad, y al momento de que el médico pregunta o pedir el historial médico pediátrico de este niño, pues se dan cuenta de que no había recibido ninguna vacuna durante su etapa de vida. Entonces empieza de alguna manera a hablar con los padres para hacerles entender que su posición que están teniendo pues iba a causar la muerte de su hijo, pero el padre en este caso se rehusaba. Luego ya lo logra convencer, pero logra convencer a la mamá para que tome la decisión de que autorice la vacunación, en este caso porque era la única forma de poderlo salvar, ¿no? Entonces miren este episodio de esta serie cómo hace ver de la importancia de esto, de poder salvar la vida a un niño, y el padre de familia simplemente por un tema ideológico pues simplemente puede llevarlo a la muerte a su hijo simplemente por este tipo de creencias, ¿no? Lo cierto es que la gente ya puede elegir. El problema es que si hay muchos que se decantan por no vacunar, la inmunización de grupo va a descender y pueden surgir epidemias, ¿no? Entonces son consecuencias que esto conlleva. Entonces la recomendación en este caso es de que a los padres de familia, las personas que tienen o adultos mayores que también tienen que vacunarse, pues vayan a los centros de salud, soliciten las vacunas, lleven su control de vacunación de su menor lo más consecutivo, sin olvidarse de fechas, porque es sumamente importante, y esto va a evitar de que se convierta en una epidemia o haya un rebrote de un virus de que ya básicamente ha tenido años de no existir, ¿no? Esta es la consecuencia de lo que ha sucedido con esta menor, y que según últimas noticias también creo que ha habido un rebrote por otro lugar, ¿no? Y básicamente hoy que estamos en una pandemia por otro virus, pues
conviene en este momento ir reforzándonos de las vacunas que posiblemente dejamos de hacerlo por falta de tiempo o por falta de dinero, que también es una situación que hoy se está dando, pero recordemos que los centros de salud del Estado pues dan las vacunas gratuitamente y protejámonos, ¿no? O sea, seamos conscientes de esa parte, ayudemos a no propagar o que no se propague más este tipo de epidemias, ¿no? Así que por favor, sugerencia de ello, cumplan, sean responsables los que tienen hijos, sean responsables los que tienen a cargo adultos mayores, también sean responsables con ellos y llévenlos a vacunar. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Marco, al fanpage. Yo soy Marco Podcast. Y escucha los episodios en las plataformas de Spotify, iTunes y Google Podcast. Chau, 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 chau. Muchísimas gracias.